Bien, pues primeramente vamos a hablar de las profecías. Las profecías dijeron que Jesucristo iba a ser un Mesías humilde. O sea, no venía en carros alegóricos, en carros así rimbombantes. A lo mejor dices, bueno, no había carros, bueno, me refiero a carros de caballos, ¿verdad? Y esos, como usaban los romanos. No venía con ropa real, iba a llegar en pañales. Hay un pasaje ahí en Miqueas 5:2 que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, entre todo Judá, dice, es un pueblito pequeño. De ti me saldrá, fíjate cómo dice, de ti me saldrá el Salvador que será Señor en Israel. Cuando dice me saldrá, algunos le quitan el me y dicen de ti saldrá, pero dice de ti me saldrá. ¿Sí? O sea, habla de que Jesucristo viene de parte de Dios, de parte del Creador del universo, y dice de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio el principio desde los días de la eternidad. O sea, como dice, una ciudad pequeñita, Belén, un pueblito. ¿Qué pueblito conoce usted hoy así pequeño? ¿Cómo? ¿Linares? Pues Belén, piensa en uno más pequeño que Linares. ¿Cómo? Perros Bravos, Nuevo León. Gualahuises. Y tal vez sea un pueblo más pequeño que estos todavía. ¿Cómo? ¿Habla solo? Abasolo. Son pueblos pequeñitos y dices, es un pueblito que nada tiene que ver en Nuevo León. Ni siquiera es considerado a veces en las listas. Un pueblito, así era, cuando hacían los censos, Belén a veces ni era considerado. Y dice, de ti va a salir alguien grande. Pero está hablando de una ciudad pequeña, donde Jesús iba a nacer. En aquel tiempo pudo haber nacido en Roma, en Grecia, en Atenas, o en una ciudad poderosa o famosa. Sin embargo, el rey del universo no nació en una ciudad poderosa, vino a nacer en un pueblo pequeño, ni siquiera en Jerusalén, capital de Judá. Una ciudad interesante, importante. Viene a nacer en un pueblito insignificante. Y aún en el pueblo, pues alguien pudo haber dicho, busca la mejor casita aquí del pueblo y ahí que nazca. No, ni siquiera una casa. ¿En dónde nació? En un establo. ¿A qué huele un establo? ¿A qué? Huele a popó de chivo, de vaca y de todo ahí, ¿no? Y donde tiran la comida y se empieza a fermentar, huele mal. Y ahí estaba naciendo el Salvador del mundo. O sea, ni siquiera fue en una casa, ni siquiera fue en la mejor casa de Belén, fue en un establo, tal vez insalubre, tal vez sucio. Hoy en día una mujer que va a dar a luz va a un hospital y dice, este hospital no me gusta, está muy sucio. ¿Estamos de acuerdo? Si ves que el hospital está muy sucio, no tiene una asepsia correcta, no quieres salir a llevarte ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿O sí? Ahora imagínate en un establo. Chavos, aquí podemos ver una triple humillación de Jesucristo. 3 veces. De Dios al mundo. Del mundo a una pequeña ciudad o pueblo. De pueblo a un establo. ¿Sí lo notamos? Otra vez. De Dios al mundo. Del mundo a una pequeña ciudad y entre la ciudad todavía más abajo en un establo. ¿Se acuerda usted lo que dice allá en Filipenses capítulo 2? Cuando Jesucristo dice que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Cuando vino de Dios se hizo hombre. De hombre se hizo malhechor, como si fuera malhechor, no cometió ningún delito. Y como si fuera malhechor al peor de los malhechores porque fue una muerte de cruz. Otra vez, de Dios a hombre.
de hombre a malhechor y de malhechor al peor de los malhechores. O sea, una triple humillación de Jesucristo en su nacimiento y en su muerte. ¿Qué nos enseña esto? Que Él nos muestra que no debemos escatimar en humildad. Si yo le preguntara, ¿quién mandó a Jesucristo a la cruz? ¿Quién lo puso en la cruz? ¿Cómo? Nosotros. Y por eso vino, para que yo pudiera ser salvo. Y Él no escatimó, es más, Él solo se ofreció. Dice que Él se despojó a sí mismo, dice ahí en Filipenses capítulo 2. Él solo renunció a su posición como Dios y a todos los derechos que esto le daba. O sea, nadie se lo quitó. Él solo se despojó. Él solo se humilló. Y verdad que a veces nosotros somos mucho de que, ay no, yo así no. No me saludó, ya no le dirijo la palabra. Porque no me habló bien, ya no le hablo. Y ahora hizo esto, pues yo ya no le ayudo tampoco. Y a veces así somos. Y mostramos la soberbia, la falta de humildad. Mira, en Isaías 53:2 vemos otra profecía. Dice en Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él. Isaías 53:2. ¿Lo tiene en su Biblia? Isaías 53, versículo 2. A veces no ponemos los pasajes en la pantalla para que usted busque en su Biblia. Dice Isaías 53:2, porque mira, algunos no la habían sacado todavía. ¿Ya lo tenemos? Dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Fíjate, ¿alguien ha visto una raíz en tierra seca? ¿Cómo se ve? Cuando andas consiguiendo plantas, me da un camotito de esos. ¿Han visto? ¿Pero qué? Buscas un camotito que esté jugoso, ¿a poco no? Uno que está todo seco, nadie lo quiere. Bueno, está comparando con Jesucristo como raíz de tierra seca. Y luego nos dice, alguien que nadie lo quiere, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, no era popular, alguien de esos que son muy seguidos por toda la gente. Ha visto en la escuela, siempre hay alguien, un chico o una chica que es el más popular. ¿Verdad que sí? Y todo el mundo se quiere juntar con él. Y todo el mundo quiere que, oye, quiero hacerme novio o novia de esta persona. Porque es el popular, ¿verdad que sí? Los jóvenes no saben nada de esto, dicen. Pero siempre hay alguien popular. Bueno, ese no era Jesucristo. Tal vez han visto el más sencillo, el que es callado, el que no habla mucho. A veces le dicen el nerd. En el trabajo le dicen el Gutierritos. ¿O cómo? ¿Sí, verdad? El que está siempre ahí arratonado, trabaja y trabaja con sus lentes. No es el popular. Dice, no es atractivo. Algunos dicen, ya me estoy conformando a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que es inatractivo. No se trata de eso, ¿eh? Aquí nos habla de que las atracciones físicas, las cosas físicas no debe ser lo más importante. ¿Te has fijado? Nos vamos luego con lo físico. Entonces, chicos y chicas, si buscas un novio, una novia, ¿cómo la vas a buscar? Aquí nos dice cómo. Como raíz de tierra seca, sin atractivo, ni hermosura. Ah, caray. Porque lo físico no es lo más importante. ¿Verdad que sí, chicos? Fíjate, no dije que no es importante, no es lo más importante. ¿Sí? Entonces, aguas.
O sea, Jesucristo nos muestra cómo buscar a las personas, no solo novio o novia, amistades, conocidos con quien tú te vas a relacionar. A veces nos vamos solamente con la apariencia. Hay gente que piensa que el liderazgo tiene que ver con alguien que tiene mucho arrastre, y se ve una diferencia entre el liderazgo espiritual con los líderes seculares. El líder secular debe tener arrastre, buenas palabras, buena elocuencia, que la gente lo siga. El líder espiritual tiene que más bien parecerse a Jesucristo para que la gente lo escuche. Y a veces no es el más popular. O sea, Jesucristo venía a mostrarnos ese ejemplo. No es lo físico lo que hay que proyectar. No es lo físico lo que hay que proyectar. Si un muchacho, una muchacha va a salir y anda en busca de pareja, ¿cómo se va a vestir? ¿Y cómo va a poner sus fotos en las redes sociales? Más filtros que un cigarro, para ver si gancha algo. ¿Sí? Porque queremos mostrar lo que no somos. No solo queremos mostrar lo físico que tenemos, aún mostramos aquello que ni tenemos. ¿Verdad que sí, chavos? Y luego andamos de migajeros, ¿cómo se dice? Ahora, ahí mira, él dice yo. Ese soy yo, ese soy yo. Sí me explico. O sea, tenemos que mostrar los valores espirituales y buscar en la gente con quien nos relacionamos esos valores espirituales. Así como Jesucristo vino y nos mostró esa humildad al no ser el más grande, el más bonito, el más atractivo, el mejor, el más carismático. No, él era sencillo. En Zacarías 9:9 nos dice, Zacarías 9:9, alégrate mucho, ese está ahí, hija de Sión, da voces de júbilo. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. ¿Y qué dice? Cabalgando sobre una camioneta Hilux, 8 cilindros. No, está diciendo en un Corvette. No, venía en un burro. Es más, ni siquiera un burro, un pollino, o sea, un burrito pequeño, un burrito joven. Y que ni era de él, se lo prestaron. Ni era de él, ese se lo prestaron para entrar a Jerusalén. Y dice, así va a venir. No tienes que buscar a esa persona que llega en una 4x4, que hasta pone una escalera para bajarse de la camioneta. Busca a alguien que es sencillo, es humilde. Y no estoy diciendo que es pecado y que los ricos son... No estoy diciendo eso. Simplemente no es lo más importante. Tenemos que cultivar valores espirituales. Si Dios te bendice y puedes comprarte esa Hilux, pues cómpratela y úsala para la gloria de Dios. No es pecado que Dios te dé bienes. El pecado está en ponerlo en primer lugar. No es pecado ser guapo. Si ser guapo, ser guapas fuera pecado, ¿cuántos aquí serían pecadores? No tendrías perdón de Dios. No es pecado eso. El pecado está en querer que te valoren por eso. No es pecado buscar una novia o un novio guapo o guapa. ¿Verdad? Dice mi esposa que no. El pecado está en poner eso en primer lugar. Busca la humildad, busca los valores espirituales. Busca que la gente es sencilla. Y a veces el que menos te imaginas, el que menos llama la atención, el que menos lo sigue la gente, esa es la persona que Dios tiene para ti, joven. El más chiquillo ahí. El más jovencito. Ahora es el que Dios tiene para ti, para un futuro. Jesús nació de la forma más humilde posible de aquel tiempo. Sus mejores testigos fueron un grupo de animales que estaban ahí. A veces decimos, es que nadie me habla, es que nadie me manda mensajes, nadie me visita, Mira a Jesús, ¿quiénes lo recibieron?
No fueron príncipes, no fueron reyes, ni siquiera fue la gente de la sociedad. Él estaba con unos compañeros de 4 patas y tal vez con algunas aves, pero estaba ahí rodeado de animales. Posteriormente pasaron unos días y llegan los magos. Ah, caray, esos sí son grandes. Bueno, no que fueran magos porque hacían magia, no, así se les llamaba a los estudiosos, los sabios de aquel tiempo. Y ellos estudiaban los astros y detectaron que iba a nacer el Salvador. Y llegaron, le ofrecieron regalos, ¿y qué hicieron? Se postraron, se hincaron delante de él. No delante de José, no delante de María, se hincaron, se postraron ante Jesús. Y otra vez, el postrarse es señal de humildad. Siempre humildad. Pero también decimos, en esa humildad había grandeza. Y recuerda esto, en la humildad está tu grandeza. Usted dígalo para sí mismo, en la humildad está mi grandeza. A ver, dígaselo usted, en la humildad está mi grandeza. Díselo al que está a tu lado, en tu humildad está tu grandeza. Y si no se acuerda de nada de lo que diga hoy, esa frase llévesela. Si no se acuerda de nada de lo que hoy diga, llévese esa frase. Isaías 9, 6 y 7 nos dice, si quiere buscarla en su Biblia o si tiene buena vista y alcanza a ver hasta acá. Dice, a ver, léanlo conmigo. Versículo 9, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sí te das cuenta que habla de la grandeza? Habla de que el principado está, su poder, su autoridad está sobre su hombro. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora habla de alguien grande y poderoso. Y luego nos dice que ese reino que va a tener, su imperio, no tendrá límite. No te imaginas cómo va a ser un reino sin límite. Estamos hablando en tiempo, nunca se va a terminar, y en espacio. ¿Hasta dónde llegará el reino de Jesucristo? Que no va a tener no va a estar delimitado, que bueno, hasta aquí llega tu reino, ya para allá ya no mandas. No, va a ser ilimitado. En sentido físico. ¿Sí me estoy explicando, chicos? Un rey humilde, pero que a la vez es poderoso. Porque ya dijimos, en la humildad está ¿qué? ¿Ya se les olvidó? En la humildad está la grandeza. Porque Jesús mismo dijo en una ocasión, mi reino no es de este mundo. O sea, aquí en la tierra lo veían humilde, sencillo, pero era grande. La grandeza de Jesús no es la que el mundo conoce, la que el mundo busca o la que el mundo ofrece. La grandeza que nosotros conocemos, la que ofrece la sociedad, es aparente, es pasajera. La grandeza que Jesús da es una grandeza real. La grandeza que Jesús ofrece no tiene límite porque es eterna y es espiritual. Hoy en día la gente piensa que al tener dinero vales más. Y la gente, ¿cómo va esa frase? La gente te valora por lo que tiene, lo que tienes es lo que vales, algo así, ¿no? Así van las personas. Y viene una persona con un traje o un vestido así de, ¿cómo se llama? Sí, de esos caros, ¿no? O sea, de diseñador. Y hasta lo respetan, le guardan el mejor asiento. Por ahí llega uno en tenis de esos totito, pantalón de mezclilla y una playera de esas blancas.
No, usted qué decía. Así estamos, así nos ha acostumbrado la sociedad a valorar a la gente según lo que tiene. ¿Y Jesús qué tenía? Físicamente, ¿qué tenía Jesús? Si te das cuenta, dicen que ni tenía casa. Sin embargo, era grande, porque su reino, su grandeza no era física, era eterna, era real y espiritual. ¿Cuál grandeza prefieres tú? ¿La física o la espiritual? ¿La temporal o eterna? ¿Cuál prefieres? ¿La física o la eterna? ¿Cuál prefieres tú? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Cuál prefieres tú? A ver, vuelvo a preguntar porque algunos como que le están pensando. ¿Qué grandeza prefieres, la física o la eterna? ¿Sí estás seguro? Tercera vez vuelvo a preguntar y piénsale bien. ¿Qué grandeza prefieres? ¿La física o la espiritual? ¿Sí? Entonces mira, cuando buscamos la grandeza espiritual, tenemos que estar dispuestos a perder las eternas, digo las físicas, porque no es nuestra prioridad. La ponemos en riesgo por alcanzar lo grande, lo verdaderamente grande. Ponemos en riesgo y si pierdo lo físico, no pasa nada. Fíjate, ahora que fui a Guadalajara y hablando de la conferencia misionera que teníamos ahí, hubo unas personas que decían: mira, yo voy a cambiar de trabajo aunque voy a ganar menos porque quiero servir más a Dios. Voy a cambiar de trabajo aunque voy a ganar menos, pero quiero tener más tiempo de servir a Dios. ¿Quién hace eso? Alguien que busca la grandeza eterna y no la física. Pero vamos a la segunda parte. Vamos a hablar de la vida de humildad que Jesucristo llevó aquí en la tierra. Ya vimos el nacimiento, ahora la profecía de su nacimiento, ahora vamos a ver su vida. Jesús fue profetizado como un Mesías humilde y todo se cumplió. Nació humilde y vivió humilde. Creció en una familia humilde. ¿Se acuerda a qué se dedicaba su papá? ¿Cómo se llamaba su papá? ¿Y su mamá? Una mujer que no era muy popular, era sencilla, pero fue escogida por Dios para traer al mundo al Salvador. Y así en esa familia creció Jesús. Cuando estuvo en su ministerio, Jesús no tenía casa, no tenía carros calados por caballos que lo llevaran de ciudad en ciudad para predicar. No tenía eso, no tenía lujos. Sus ingresos no eran muy seguros. ¿De qué comía? ¿Te has preguntado qué comía Jesús cuando andaba? Porque era humano. Tenía que comer, ¿estamos de acuerdo? Y no decía: ¿sabes qué? Mira, déjame, primero voy a trabajar y ya cuando tenga una pensión, ahora sí, ya puedo tener tiempo para servir a Dios. No, o sea, él simplemente dijo: primero la grandeza espiritual y lo físico Dios proveerá. Él no tenía un sustento físico sólido o seguro, pero tenía el sustento de Dios que era más seguro todavía. Una ocasión alguien dijo que quería seguirlo. Jesús: te quiero seguir. Y Jesús le advirtió: te advierto que, o sea, las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero yo no tengo nada. No tengo casa, no tengo dónde recostar la sien. O sea, en otras palabras, no tengo dónde descansar. Mira, ahí está. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, la grandeza que el mundo ofrece no debe ser un mayor atractivo para nosotros. No debe ser por qué voy a seguir a servir a Dios. Lo material no va a ser la motivación por lo cual busco a Dios. Mira, déjame te digo, aterrizar eso un poco más. Mucha gente hoy en día dice: voy a buscar a Dios para que me bendiga. Voy a buscar a Dios para que me sane. Voy a buscar a Dios para que
a ver si Dios me bendice y me busco una novia o un novio. Voy a buscar a Dios para a ver si me aumentan de sueldo. Voy a la iglesia para que Dios me bendiga. ¿Se ha fijado que mucha gente busca a Dios por lo material, lo físico? Y Jesús dijo, si yo no tenía nada de eso, ¿por qué crees que te lo voy a dar a ti? Porque la motivación para buscar a Jesús es lo espiritual y no lo físico. ¿Vamos bien? Los religiosos de aquel tiempo, si usted recuerda la historia de la vida de Jesús, lo rechazaban, ¿se acuerdan? Los sacerdotes, el Sanedrín, los escribas, los fariseos no lo querían porque era humilde y les hablaba con la verdad. Piensa en esto, si hoy en este tiempo viniera el Salvador como en aquel día, así como un bebé humilde, naciendo en un establo, en un ranchito ahí cerca de, no sé, de alguna ciudad, y que viniera pues no con ropa elegante, sino que llegara, se baja del camión y viene corriendo para llegar a la iglesia, ¿cuánta gente lo rechazaría hoy en día? Oye, es que vienes oliendo a establo. Siéntese allá afuera escucha. ¿A poco no? ¿Verdad que mucha gente lo rechazaría hoy? Hoy en día quieren ver que el pastor, el invitado a predicar, llegue con un traje caro y que traiga mancuernillas de oro y corbata de seda, unos zapatos, ¿qué marca? Ferragamo, ¿eh? Valentino. Y lo ven y entonces sí, pásele hermano, pásele, siéntese aquí y hasta le pones cojincito para que no se canse mucho. Es más, muchos pastores e iglesias que hoy predican lo que se le llama el evangelio de la prosperidad, no lo querrían. Piensa en eso. Ahora nosotros, porque a veces tendemos a rechazar al que menos tiene, hablo como seres humanos. Y hay iglesias donde hay una élite. Y aquel que llega, que se ve todavía que viene con tierra porque viene trabajando de la obra de albañilería y pues, ni le hacen caso. Para aquel que tiene las manos callosas de su trabajo, ni le quieren saludar. Los he visto, las he visto. Chicos, de verdad, tenemos que pensar en ser humildes, una iglesia humilde que tiene a puertas abiertas para aquel que venga. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, así como la iglesia, tu corazón. O sea, Jesucristo así vino, con una persona humilde para mostrarnos ese ejemplo. Pero mira, qué interesante, aunque Jesús no era popular, tuvo una gran influencia en aquel tiempo. Muchos le siguieron sus enseñanzas. Incluso hasta afectó el calendario. Te fijas, una persona tan sencilla, hoy decimos tal año antes de Cristo o después de Cristo. Es algo muy contradictorio para el mundo. Que siendo pobre pudo alimentar a multitudes. ¿Te das cuenta de eso? Siendo pobre, como si a veces no tenía un 5 partido por la mitad. Yo nunca he visto un 5 partido por la mitad, pero así se dice, ¿no? Jesús no tenía eso y alimentó a multitudes. No era tan atractivo ni era tan popular, pero confortó a muchos necesitados. Confortó y dio aliento a mucha gente y dio esperanza. De verdad, no necesitamos ser millonarios, ser ricos para poder servir a otro. No tienes que tener tiempo de sobra o dinero de sobra para poder servir a otro, para poder servir a Dios. Y si de repente dices, oye, si un día necesitas algo, estoy para servirte. ¿Sí podemos decir eso? Si un día necesitas algo, estoy para servirte. ¿Sí podemos decirlo? Ahora, si un día no tienes dónde quedarte, puedes llegar a mi casa. ¿Podrían decir eso? Si un día necesitas un carro, ahí está el mío. ¿Podrían decir eso? A ver, díganlo. ¿Verdad? A ver, dilo. Si un día necesitas un carro, ahí está el mío. O sea, estoy hablando prestado, no regalado, prestado. ¿Sí? ¿Quién podría decir eso? A ver, díganlo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más?
¿Cómo? Perfecto, ya está. ¿Verdad que ahí ya como que le pensamos? No, es que me lo van a maltratar, no lo van a cuidar como yo lo cuido. Y es que no le van a echar gasolina. Y empezamos, es que me costó muy caro, yo lo cuido mucho y no. Y empezamos a pensar en lo material y no en lo espiritual. Piensa en eso, realmente somos humildes, desprendidos. Se requiere mucha humildad para ser desprendido de las cosas materiales. Ahora que tengamos un viaje a Guadalajara, ya sé que no voy a pedir el carro. Más que el Atos no llega, ¿va? Pero ya sabemos, o sea, ándale. Chavos, aunque Jesús no era popular, tuvo gran influencia en la sociedad. Y cuando no reclamó su bienestar en medio de su sufrimiento, era porque estaba logrando un bienestar eterno para todo aquel que cree en él. O sea, él no reclamó su bienestar. Espérate, ¿por qué me pegas? ¿No diríamos así hoy? Te voy a demandar. Sí, o sea, si vas en el carro y alguien en un estacionamiento te pega ahí en el carro, ¿qué te pasa? ¿No viste? ¿Qué? Si alguien te cierra, ¿qué le dices? Con el claxon. Dios te bendiga. ¿Sí me explico? O sea, piensa, nuestros bienes materiales nos hacen perder la humildad, chicos. Las cosas físicas nos roban la humildad. Porque ponemos nuestra mente en las cosas físicas y ahí es donde está nuestro tesoro, dice Jesús. Si las ponemos en lo espiritual, ahí está nuestro tesoro. Pero se requiere ser humilde para hacer eso. Y no basar tu vida en cosas físicas. Mira, en cuanto a su sustento, ahorita mencionaba, ¿qué crees que comía? En Lucas 8, del 1 al 3, ese búscanlo en su Biblia. Lucas 8, versículo 1 al 3, nos habla de cómo sostenía Jesús su ministerio. Lucas 8, del 1 al 3, dice lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Algunas mujeres, fíjate, primero dice que los 12 iban con él. ¿Sí, estamos de acuerdo? ¿Dónde? En las aldeas y ciudades. ¿Haciendo qué? Predicando. Iba Jesús y los 12 iban con él. Pero aparte, dice que algunas mujeres que habían sido ¿qué? Sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Habla ahí de María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También habla de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras, ¿cuántas? Muchas que le servían, ¿cómo? Entonces te das cuenta que algunos iban con él y otros, ¿qué hacían las mujeres? ¿Con qué? O sea, las mujeres iban con Jesús. Las que estaban ahí, dice, no necesariamente iban con él, pero ofrendaban para que él siguiera en su ministerio. O sea, le servían con sus bienes. O sea, dice, es que yo no puedo ir con Jesús, pero yo ofrendo para que tenga suficiente, para que siga predicando. ¿Sí lo notan? De los que fueron tocados por su ministerio, los que fueron bendecidos, unos dijeron, yo voy también. Quiero seguir el mismo ejemplo, quiero seguir haciendo lo mismo, quiero bendecir a otros, pero otros dicen, yo no puedo ir, pero yo apoyo económicamente. Eso es la obra misionera, ¿te das cuenta? Unos salen al campo misionero y otros ofrendan en su ofrenda misionera. ¿Sí me estoy explicando? En su sobre ponen para misiones tanto, para que los misioneros sigan predicando. Yo no puedo ir, a menos Dios no me ha mostrado el ir, pero yo ofrendo para que ellos sigan adelante. Y así era Jesús. No le detenía. Si le llegaba o no le llegaba el apoyo, él seguía adelante, y ese es el sentir de los misioneros. No sé si usted se platicó con Matías ahora que vino, pero Matías en enero él sale de su trabajo. No porque lo están corriendo, de hecho no quieren que se vaya,
Pero él dijo, ya, quiero dedicarme de tiempo completo al ministerio. Porque la Biblia dice que el Señor ordenó que los que se dedican a predicar el Evangelio vivan del Evangelio. No es una sugerencia, dice el Señor ordenó. Y dice Matías, ahora estoy sintiendo eso, la realidad. Mi mente se divide entre dos cosas. Dice, a veces termino de trabajar y ahora me pongo a visitar, a preparar estudios y hacer esto. Entonces ya quiero dedicarme más. Alguien me dijo hace unos días, tú me dijiste, ¿no? Que como Matías termina una cosa y empieza otra y empieza otra. Alguien me dijo, tú fuiste el que me comentaste ayer, oye, Matías hace una cosa, termina una cosa y te empieza otra y siempre está haciendo muchas cosas. Ahora imagínate cuando ya esté de tiempo completo sirviendo. ¿Sí me explico? Chavos, es el ejemplo de Jesucristo. Tenga o no tenga el sustento, yo sigo adelante. Porque mi mira está puesta en las cosas espirituales y no en las físicas. Y claro, como iglesia no decimos, bueno, entonces que Dios le sostenga. No, nosotros debemos de tener otro punto de vista. Si no, mi apoyo no va a faltar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso nos lo enseñó Jesús. Así se pudo ver su grandeza. Su grandeza real es mucho mayor que la que el mundo ofrece. La grandeza real que Dios ofrece es mucho mayor que la que el mundo ofrece y es mucho más segura. ¿Tú crees que el misionero de repente como iglesia le podemos fallar? ¿Sí? No levante su mano, pero algunos han fallado en su ofrenda misionera. No levante su mano ni me diga simplemente para usted. Hay algunos que ofrendan a la ofrenda misionera, pero hay unos que no. Sin embargo, los misioneros siguen trabajando, les llegue o no les llegue. Y tienen que ver cómo completar para pagar las rentas de sus locales y los servicios de sus iglesias. Y ya puedes ver cómo le hacemos. Pero la grandeza espiritual es mucho más grande que la física. Dice en Salmo 40, 17, aunque afligido yo, y en unas versiones de la Biblia, la palabra afligido la traducen como pobre, o sea, afligido y necesitado, lo traducen como pobre y necesitado. ¿Qué dice la siguiente frase? O sea, aunque no tenga, porque yo he decidido rechazar lo físico por buscar lo espiritual, o al menos no darle prioridad a lo físico no me va a detener para buscar lo espiritual. Aunque, como decía el hermano en Guadalajara, aunque renuncie a cierto sueldo para tener menos, pero quiero servir más a Dios, pero dice, hay alguien pensando en mí. Hay alguien pensando en mí. ¿Y qué es más seguro? ¿Mi sueldo o Dios pensando en mí? Pues sí, estamos vamos viendo esta realidad. Dice, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. ¿Y lo que dice al final? No te tardes, ya me urge. Tú sabes cuándo, pero si fuera pronto sería excelente. Pero al final de cuentas Dios dice, yo estoy de acuerdo. Yo estoy pensando en tus necesidades. No te preocupes. Y qué interesante, que allá en Filipenses capítulo 2, si usted puede buscar Filipenses capítulo 2, ahí habla de la humillación de Jesucristo y su exaltación. Lo que decíamos ahorita, que Jesucristo se hizo hombre, se hizo malhechor y se hizo el peor de los malhechores. Que Jesucristo fue humilde, que Él mismo renunció a sus derechos, que Él mismo se despojó de su posición real de Dios y todos los derechos que eso conlleva. Y ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, la primera frase que dice, bueno, todo el versículo que nos dice, entonces, ¿para qué Jesucristo hizo todo eso? Para comprar nuestra salvación. Pero ahora nos dice, ¿qué te dice a ti? Que tú y yo debemos ser, ¿qué? Humildes, así como Jesucristo.
así como Jesucristo. Haya pues en vosotros, no dice este pensamiento nada más, ¿eh? Porque mira, la humildad, ¿cómo define la humildad? Y casi todos tenemos un concepto de lo que es la humildad, pero cuando la aplicamos a nuestra vida es cuando batallamos. Cuando me veo ahí, gente que de repente cuando se le llama la atención, ya se enojó. O sea, eso es soberbia. Y ya no voy a la iglesia. En la iglesia ya no me quieren. Nadie me puede ver. Nadie me habla. Y sabes una cosa, eso es soberbia. La humildad es entender si es cierto, yo la estoy regando, debe cambiar algo. Mira, cuando teníamos aquí los cursos de Hijos del Trueno y los muchachos pasaban a predicar, ¿a alguien le tocó esa experiencia en las graduaciones? ¿Sí? Y no los jueces, los sinodales están diciendo, oh, mira, ahí no lo hiciste bien, ahí creo que te fuiste por otro lado. Y querramos o no, como humanos, en tu corazón a veces sabía que ni sabe lo que me está diciendo. Y en el corazón está de que, no es cierto, yo lo hice bien. Claro, por fuera, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pero por dentro, no es cierto, yo lo hice bien. Porque el corazón, ayer los muchachos que fueron a Santa Catarina aprendimos un versículo. ¿Cuál es? A ver. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y es perverso. Por eso dice, ¿quién lo conocerá? Un error cuando dice, no, pues todo es lo que te diga tu corazón. Mal consejo. Oye, ¿qué es lo que debo hacer? Mira, haz lo que tu corazón te diga. Mal consejo. Porque ya me está diciendo que el corazón es engañoso y es perverso. Mejor haz lo que dice Dios. ¿No es más seguro? A veces es que ando buscando una iglesia. Y dice, mira, pues ve a una donde tú te sientas bien. Mal consejo. A veces que el Espíritu quiere que te sientas mal, porque andamos haciendo cosas incorrectas. Y por falta de humildad no queremos reconocerlo. ¿Me explico? Entonces, dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y tenemos que cuidar eso. Seamos humildes así como Cristo lo fue. No nos pide nada que Él no haya hecho primero. Y con ese pensamiento de haya pues en vosotros este sentir, vamos a pasar a la tercera parte. Imitar la humildad de Jesús. Porque nos dice, haya pues en vosotros este sentir. No creo que hace unos días en el grupo de los miércoles, en el servicio de los miércoles, yo les decía, si yo tuviera el espíritu de Leonardo DiCaprio, andaría de actor, ¿sí o no? No, nomás el espíritu, no, la físico no. O sea, sin atractivo para que me deseen. Si tuviera el espíritu de Cristiano Ronaldo, ¿qué andaría haciendo? Si tuviera espíritu de Juan Gabriel, no, ese no. Si tuviera el espíritu de Julio César Chávez, estaría boxeando. Pero ¿cuál espíritu tenemos? El de Cristo. Y él fue humilde. ¿Qué de vos se dio? Si es que realmente tengo el espíritu de Cristo en mi vida, eso me debe de motivar y mover. Como una computadora va a funcionar de acuerdo a los programas que tenga. ¿Estamos de acuerdo? No puedo pedirle a una computadora algo que no tiene ya en su disco duro. No puedo pedirle al celular algo que no tenga una aplicación ya. Así, tenemos la aplicación de Jesucristo, tenemos el BIOS, tenemos el sistema operativo de Jesucristo, y de acuerdo a eso vamos a funcionar. Vamos a imitar a Jesucristo. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir, que nadie lo despojó, Él solo se despojó. Nadie lo llevó a la cruz, Él solo se ofreció para ir a la cruz.
Es algo muy difícil para el ser humano, que estamos acostumbrados a lo que el mundo da, a lo que el mundo enseña, buscar la grandeza, el respeto, el reconocimiento. Y Jesucristo dice, eso no te va a dejar nada bueno. Al menos en lo espiritual, al menos eternamente, no te va a dejar nada bueno. Tal vez tendrás reconocimiento aquí, pero allá, para nada. Recuerda que así como fue humilde, también Jesús fue poderoso y lo sigue siendo. Así como nació en un pesebre, tiene un imperio grandísimo que no tiene fin, porque la grandeza está en la humildad. Por tener tan alto grado de humildad, Dios le colocó hasta el máximo lugar. Filipenses 2, estamos ahí todavía, ¿verdad? Filipenses 2, versículo 9. Filipenses 2, 9. Dice, versículo 9, por lo cual, o sea, por haberse humillado a tal grado, por lo cual Dios también, ¿qué dice? Le exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo máximo exaltación que puede haber. No puede haber más exaltación que esa. Y dice aquí, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A aquellos que requieren un reconocimiento, oye Emilio, pastor, por favor. Ay. Y si voy, oye Emilio, perdón, soy ingeniero y me costó, respéteme. Oye Emilio, por lo menos ponle el don Emilio. Ahí te lo encargo, por favor. Reverendo, te encargo, porfa, sí, aunque te cueste más trabajo. Y quiero que me reconozcan. No, por ser humilde, Jesucristo dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, no hay un nombre más grande que ese. Y lo sigue diciendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, ante tal nombre, ante tal exaltación, nadie queda exento que no tenga que postrarse delante de él. No como en una empresa, todos los trabajadores respetan al supervisor, ¿a poco no? Pero luego viene el gerente y el supervisor también se cuadra. Y luego viene el director o el CEO y el gerente también se tiene que cuadrar. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, dice, encima de Jesucristo no hay nadie. Por eso todo mundo tiene que postrarse delante de Jesucristo. Se doblará toda rodilla. Y ahora sí, voluntariamente o a fuerza, todo mundo tendrá que humillarse. Lo que nunca quisimos hacer en esta vida, dice, se va a tener que humillar delante de Jesucristo. Hasta el diablo, hasta los demonios. Porque dice aquí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Habla de ángeles celestiales, siervos de Dios, habla de humanos y habla de Satanás y todos sus demonios. Y Satanás tendrá que reconocer que estuvo engañando al mundo entero y tendrá que decir, Jesucristo es el Señor. Ese día ya no va a haber opción. Voluntariamente o a la fuerza tendremos que humillarnos. Y si no lo hacemos ahora, ¿quieres hacerlo hasta aquel momento? ¿Quieres hacerlo hasta que lo hagas obligadamente? Porque ahí ya no hay opción. Tenemos que ser humildes desde ahora. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, los demonios, la gente, lo vieron fracasado. Lo pensaron humillado, pero ante Dios estaba exaltado. Esa es la realidad. Incluso en el Salmo 145, 13, no lo busque, ahí dice que la grandeza de Dios es inescrutable y es digno de suprema alabanza. Pero recuerda que su reino no es de este mundo, porque la grandeza de este mundo es temporal, se acaba. Es engañosa. Hoy estás al frente de una empresa y mañana te dan tu patada y ya no tienes trabajo. ¿Sabes cuánta gente conozco así? Tocando puertas. A los 60 años ya nadie le quiere abrir. Gastaste tu juventud en algo.
buscando grandeza física, y en la espiritual nunca le invertimos nada. Jesús tenía muy claro dos cosas. Primero, Jesús tenía muy claro que su ciudadanía no era en este mundo. Por eso él no tenía problemas en renunciar a lo físico. Él decía que su ciudadanía está en la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Si usted y yo no tenemos claro que tenemos una vida eterna, no podremos renunciar a lo físico y buscar lo espiritual con humildad. Una pregunta: ¿usted tiene vida eterna o va a tener vida eterna? Hoy usted tiene una vida eterna, y esa vida eterna se vive con humildad. No podemos vivir la vida eterna con estándares terrenales. ¿Me estoy explicando? No puedo vivir la vida eterna con estándares terrenales. No puedo ir al estadio de Rayados con playera de los Tigres, ni puedo ir al estadio de Tigres con playera de Rayados. No cuadra, se ve mal y me va a ir mal. ¿Sí? Entonces, antes estabas en el equipo de Satanás, hoy estás en el equipo de Dios. No puedes estar en el equipo de Dios con estándares terrenales, temporales, físicos. Otra cosa que tenía claro Jesús, aparte de su realidad de la eternidad, tenía claro el plan que Dios tenía para él. Si Jesús se hubiera defendido, ¿crees que podía defenderse? Él dijo: ¿tú crees que yo no pudiera hacer que mi padre mande una legión de ángeles y me defienda de esto? Con un ángel que viniera, lo podía defender de todos aquellos soldados romanos, los sacerdotes y los judíos que lo estaban crucificando. Pues yo puedo pedir una legión de ángeles que venga y me defienda. Pero ¿sabes por qué no lo hace? Por el que estaba cumpliendo el plan de Dios. ¿Sabes una cosa? Si tú y yo no tenemos consciente que Dios nos está llevando por un plan que Él ya trazó, también estaremos renegando. Y no vamos a ser humildes para vivir el plan que Dios nos trazó. Entonces, dos cosas: una realidad de la eternidad hoy, y estar conscientes del plan de Dios, viviendo el plan de Dios. Pues mira, aquí está. Vivir la realidad de la eternidad y vivir para el plan de Dios son dos conceptos que al vivirlos podremos menospreciar las grandezas que esta vida ofrece para cultivar las grandezas en la eternidad. Eso está claro, ¿verdad? No tengo que mencionar nada más. Yo debo entender que si busco la honra, la grandeza que el mundo ofrece, estoy renunciando a la grandeza que Dios da. Y lo voy a repetir: si yo me esfuerzo por buscar la grandeza que el mundo ofrece, estoy renunciando a la grandeza que Dios da. Dice: de cierto te digo que ahí tienes ya tu recompensa. Si tú quieres que la gente te reconozca, cuando te reconozcan, ahí está tu recompensa. ¿Quieres los aplausos? En tus aplausos está tu recompensa. ¿Quieres el respeto de la sociedad? Bueno, cuando te respetan, ahí está tu recompensa. Pero por otro lado, si yo no tengo eso por buscar a Dios, la recompensa viene de Jesús, viene de Dios. La grandeza viene de Dios. Mira, ahí en 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Por amor a nosotros se hizo pobre. Dime si no se requiere mucha humildad para renunciar a tus riquezas para servir. ¿No se requiere mucha humildad para eso? Jesús lo hizo. Dice aquí, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Porque su grandeza es espiritual, la que quiere compartir con nosotros. A Jesús no le interesa tanto nuestro bienestar físico. A Él le interesa lo espiritual, porque es lo que vamos a llevarnos para siempre. ¿Me estoy explicando, chicos? Así es que si hoy en Navidad alguien te da un regalo pequeño, no digas: triste regalo que me dieron. ¿A poco no podían darme algo mejor? Estás buscando la grandeza física. Un regalo, ¿qué haces con un regalo? Sea grande o sea chico, se agradece con el corazón.
¿Sí? Si en la casa puedes hacer pavo, lomo, bacalao, ¿qué más hacen en Navidad? Tamales, un becerro allá al ataúd, en barbacoa. Hoy, ¿sabes qué? Hoy tenemos frijolitos con chorizo. Es más en chorizo. Y unas tortillas de harina como las que hace Betsy. ¿Dónde está Betsy? Bueno, porque no está su mamá, no la veo, pero oye, hace unas tortillas bien ricas. Y con eso tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Sí me estoy explicando, chicos? Si yo busco la grandeza que el mundo ofrece, estoy renunciando a la grandeza que Dios da. A ver, repítalo conmigo. Si yo busco la grandeza que el mundo ofrece, estoy renunciando a la grandeza que Dios da. Ya voy terminando, déjame leerte un pasaje aquí. 1 de Pedro 5:6. Mira, ¿qué nos pide a nosotros? A ver, léalo conmigo. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para que Él nos exalte? ¿Cuándo nos va a humillar? Hoy. ¿Y cuándo nos va a exaltar? ¿Cuándo nos toca humillarnos? ¿Y cuándo nos va a exaltar? Cuando Él considere oportuno. ¿Sí? No es que, Dios, ya te tardaste mucho, ya exáltame. Tranquilo, confía, sé humilde. Y eso es lo que me toca hacer a mí. ¿Entiendes por qué decíamos que tu grandeza está en dónde? En la humildad. ¿Ya se les olvidó otra vez? Tu grandeza está en la humildad, chécalo. Más que ahorita lo dije con mis propias palabras, pero ahora está como dice la Biblia. Hubo un hombre que se llamaba Booker T. Washington. Él dice que era un maestro muy reconocido en ese pueblo, en esa ciudad. En una ocasión andaba ahí caminando entre un sector selecto de su ciudad, como andar allá por San Pedro. Andaba ahí caminando. Y una señora salió y lo vio. Le dijo: oiga, señor, venga, le pago una lanita para que me corte el pasto. Él había salido a caminar porque pues, estaba cansado de la semana, todo el día pasivo. Y dice, andaba caminando. Y una señora le dice: oye, te doy una lanita para que me cortes el pasto. Y él dijo: no tengo nada que hacer. Bueno, y ya está cortando el pasto. Y hasta que una de sus hijas le dijo: oye, él es el maestro fulano. ¿En serio? Sí. A ver, oiga, ¿que usted es el maestro tal? Sí, yo soy. Entonces, ¿por qué está cortando el pasto? Pues usted me dijo, me pidió de favor que lo hiciera. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Nunca se es tan grande para hacer un favor. ¿Me estoy explicando, chicos? Nunca se va a ser tan grande para que podamos servir a otros. Dios nos dio un Salvador grande, pero humilde. Y ya con esto vamos cerrando. Nos puso el ejemplo de que se puede vivir humildemente. Aunque en el mundo esto a veces no funciona, el mundo funciona diferente, pero nosotros vamos contra la corriente en esta sociedad. Y vale la pena. Si hay un grupo, déjame te digo esto, si en este mundo hay un grupo de personas que puede vivir con humildad y ver la soberbia como algo completamente ridículo, ¿sabes quiénes son esos? ¿Sabes quién es ese grupo? Que puede vivir con humildad y ver la soberbia como algo ridículo. ¿Sabes quién es ese grupo? Los cristianos. Yo no espero eso de alguien que no tiene a Cristo en su corazón, pero de alguien que sí lo tiene todo para crecer en ese sentido. Tiene todo para ser humilde. Y porque seguimos a Cristo, porque somos cristianos, porque seguimos a Cristo, el máximo modelo de humildad. Somos humildes, seamos humildes en estos días. En esta Navidad recuerde que la Navidad es un mensaje de humildad. Cuando vea el pesebre, cuando vea a Jesucristo, el niño Dios acostado ahí en un pesebre, los adornos en las casas,
Recuerde la humildad de Jesucristo. Nada que ver con la gente gastando dinero por aquí, por allá. Eso no es Navidad. Esta Navidad propongámonos hacer un pacto de humildad. Hoy propóngase usted hacer un pacto de humildad con Dios. Voy a ser humilde. Hoy voy a ser más humilde que ayer. Y mañana voy a ser más que hoy. Viva consciente de su eternidad. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que hoy usted tiene una vida eterna y hay que vivirla con estándares espirituales, no con estándares físicos. Eso nos va a ayudar a ser humildes. Sea consciente que Dios trazó un plan para usted. Pase lo que pase, usted depende del plan de Dios y no de la sociedad. No depende de cosas físicas, ni depende de las personas, dependemos de Dios. Siga el ejemplo de Jesús.